Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Para nosotros, la política es el arte de convencer y no de vencer. Y dicen que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Nunca me caigo ante ningún problema, siempre veo la manera de cómo sí y cómo no. No puedes pensar en ser empresario o en ser político sin no ver a las personas como seres humanos. Tú tienes que ser seguro de lo que haces, de lo que dices y de lo que piensas. Y aparte tienen que trabajar todas esas tres cosas en total coordinación. Si tú te pones a ver el ejemplo del primer lugar, ya eres el segundo lugar de facto. Pero te tienes que levantar, tienes que hacer todo el esfuerzo necesario para salir adelante. Pues está aquí con nosotros en la trinchera de José Luis Arevalo, una gran persona, un gran ser humano, padre de familia, político, empresario y una persona que nos puede dar un gran ejemplo de cómo salir adelante en cualquiera de los ámbitos, sobre todo cuando se está en una guerra como es la política y como se ha estado en la política. El gran Giovanni Gutiérrez aquí con nosotros. Giovanni, muchas gracias por estar aquí en la trinchera. José Luis, de verdad yo te agradezco a ti y a todo tu auditorio esta gran oportunidad que me das de poder saludar a todas y todos los vecinos, obviamente a ustedes. Y esto es muy importante porque el comunicarle a las personas lo que tú haces como ser humano o como gobierno son cosas que deben de saber. Nosotros somos hoy servidores públicos, ya no somos personas únicas, somos públicos. Entonces todo lo que hagamos tiene repercusión con todas y todos los vecinos. Por eso yo agradezco este espacio. No, es un honor para nosotros. Estamos en una trinchera, estás con un corresponsal de guerra. ¿Qué significa para ti la guerra? La guerra en general, la guerra que tú vives o la guerra bélica. Pero ¿qué significa? Cuando te hablan de la guerra, ¿qué significado le das tú a la guerra? Fíjate que hace muchos años leí un gran libro, El arte de la guerra del Sun Tzu. Y para mí fue muy importante porque marcó un antes y un después. Ese antes y un después fue: ¿qué tiene que hacer un buen general para ganar la guerra? Y en el primer capítulo dice: un buen general gana la guerra sin ir a la guerra. Entonces, eso es definición de política. Para nosotros, la política es el arte de convencer y no de vencer. Y por eso te comento que marcó para mí esa gran historia. ¿La guerra qué es? La guerra hoy en día es ir todas las calles, ir todos los días a trabajar, ir a las calles, ver a la gente, saludarlos, escucharlos, entender qué necesitan. Pero ¿cómo lo vas a entender si no sales a la calle? Pero ¿cómo lo vas a entender si primero no te amas a ti? ¿Amas a tu familia? Pues no le puedes dar amor a los demás. No tendrías autoridad moral, ni siquiera por dentro sentirías tú ese amor. Por eso para mí la guerra es el salir a las calles todos los días a trabajar 24/7 para seguir siendo imparables, José Luis. En la vida de Giovanni Gutiérrez, ¿cuál ha sido su peor guerra? La guerra más difícil desde que era un niño hasta ahora. Fíjate que toda la vida se presentan obstáculos y dicen que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y la vida es de obstáculos. Tú puedes pensar que cuando eras niño e ibas a La Salle, al Cristóbal Colón o a una escuela pública, te encontrabas con obstáculos y decías: uy, tengo mañana examen de física. Esa es una batalla que hay que librar. Luego tú tenías el examen de matemáticas, el examen de historia, y luego ibas a pasar a la preparatoria y te tenías que preparar para los exámenes finales. Entonces a mí me parece que la guerra se compone de varias batallas, obstáculos que tienes que ir librando. Y el problema no es caerte en la guerra, el problema es levantarte. Y eso es lo que yo hago siempre. Nunca me caigo ante ningún problema, siempre veo la manera de cómo sí y cómo no.
Y eso es las batallas que nosotros hemos librado para ganar guerras. ¿Cómo fue tu infancia, Giovanni? ¿Quién fue Giovanni de niño? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus gustos? ¿Y cuáles eran los miedos de Giovanni de niño? Fíjate, tuve una infancia feliz. Yo siempre he sido un niño feliz. Viví en el seno de una familia consolidada. Mi padre y mi madre viven hoy juntos y eso a mí me da mucho gusto. Mis hermanos y yo, mi hermana Samantha, mi hermano Iván, un servidor, tenemos una relación muy linda de hermanos, de carnales, de amigos, de compañeros. Entonces mi infancia fue feliz. Mi infancia fue estudiando, mi infancia fue trabajando, porque yo le doy gracias a Dios y gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a trabajar desde niño. Y eso es muy importante, porque sí, tenía la obligación de estudiar, tenía la obligación de ir a la escuela, pero enseñarte a trabajar me parece que es el gran legado que debes de dejar. Ese gran legado que a mí me dejaron mis padres al salir desde los 14 años, en donde mi primer trabajo, me acuerdo perfectamente, fue limpiar el baño de los hombres de la empresa. Y así yo iba creciendo, luego me pasaron al mostrador, luego me pasaron a hacer chalán para que entregara los pedidos a los clientes, y así fui creciendo. Eso es enseñar y formar a las personas de qué es lo que valen las cosas y qué aprecio le tenemos que tener a la gente que está trabajando contigo y que los valores como personas. Eso también es legado. Y tú no puedes pensar en ser empresario o en ser político si no ver a las personas como seres humanos. Y eso es lo que me enseñaron mis padres, a estudiar, a trabajar y a ver a las personas como seres humanos. Y por eso fui feliz, porque estaba yo de verdad con el complemento total de lo que necesitaba. Primero, el amor que venía de mis padres hacia nosotros, los hijos, y ese amor que se reflejaba en todo. El amor que se reflejaba desde que me servía mi madre de comer, me preparaba el lunch para la escuela, hasta que se ponían a hacer la tarea con nosotros, o simple y sencillamente convivir viendo El Chavo del Ocho. Eso a nosotros nos causó ser una familia unida. Y eso a mí me ayuda a hoy tener a mi familia unida. Por eso tuve una niñez feliz. ¿No tuviste miedos? ¿A qué le tenía miedo Giovanni cuando era niño? ¿A Por la supuesto. seguridad, a los políticos, no sé, ¿a qué le tenía miedo Giovanni? El que diga que no le tiene miedo a nadie no es cierto. Todos tenemos miedos de diferentes cosas que se van cruzando en el camino. Miedo, por ejemplo, a reprobar un examen. Miedo a que si jugabas fútbol fallaras el penal. O miedo a que, por ejemplo, te criticaran o algo así. Pero esos miedos se van venciendo con autocontrol. Tú tienes que ser seguro de lo que haces, de lo que dices y de lo que piensas. Y aparte tienen que trabajar todas esas tres cosas en total coordinación. Los miedos, ¿cómo se vencen? Enfrentándolos. Y también viene en el libro del arte de la guerra del Sun Tzu. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo y cómo vas a vencer ese miedo? Pero todo depende de ti, de cómo te caigas y, como te decía, te vuelvas a levantar. Entonces yo tenía muchos miedos desde chiquito. De que me fuera a dar más hambre en la escuela y que yo nomás llevara mi lunch. El miedo es un aliado importante, además. Te permite salir adelante, ¿no? A mí me parece que si tú no tienes miedos y los vences, entonces no estás viviendo en una burbuja. Los miedos existen. Imagínate, cuando empiezas a andar en bicicleta, tienes miedo al caerte, pero te vas a caer. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Volverte a levantar, no decir, yo ya no voy a andar en bicicleta porque me voy a caer. Y eso pasa toda la vida. El ejemplo es la bicicleta. Tú te vas a subir a una bicicleta y te puedes caer 50 veces, incluso ya sabiendo manejar la bicicleta. Pero te tienes que levantar, tienes que hacer todo el esfuerzo necesario para salir adelante. Y ese me parece que es un buen guerrero y ese me parece que es la persona que hace que las cosas funcionen en un México que tanto lo necesita, José Luis. Decías ahorita, me gustó mucho la trayectoria, ¿no? Empezaste lavando baños y ahora eres líder. El liderazgo no se impone, el liderazgo se gana, ¿verdad? Con la gente que trabaja a un alrededor. Hay gente que quiere imponer liderazgo y resulta que queda peor. El liderazgo se gana con los empleados, con los subordinados o con la gente que a uno lo rodea, ¿no? Fíjate que tengo definición. Yo defino entre jefe y líder.
Un jefe es aquel que te manda en la mente, pero un líder es aquel que te manda en el corazón. ¿Y por qué te manda en el corazón? Aristóteles escribió un ensayo que se llama La amistad. Y la amistad se da por 3 cosas: por amor, por conveniencia o por necesidad. Yo prefiero la primera. El liderazgo se gana con amor. ¿Y cómo se transmite el amor? Viendo a los trabajadores hacer las cosas, pero tú metiéndote. Tú estando con ellos. Claro. Ser parte de ese equipo. Tú tienes que formar parte de un equipo. Y ellos solitos van a ver que tú quieres ser parte de ese equipo y se van a venir contigo. Fíjate, cuando íbamos nosotros a la primaria, un niño llevaba el balón y escogía a los niños que iban a jugar. Y si no se llevaba el balón, ¿no? Y si no llevabas balón, pues... No, él se lo llevaba, no juega o mejor tú lo llevabas. Sí, mejor. Entonces, ¿cuál es el niño que quiere ser? ¿El niño que se gane el cariño del niño que lleva el balón o tú llevar el balón? Y por eso, para nosotros, es muy importante aprender que antes de ser líder, tienes que ser un ser humano. Porque el ser humano refleja liderazgo. Y el líder por sí solo camina por las calles. Entonces el líder abandera causas. Esas causas que tienen que servirle a las personas para poder vivir mejor. Y en todas las etapas, cuando eres niño, para que los niños vivan en convivencia. Cuando eres joven, que tengas conciencia que no puedes manejar con alcohol. Y tú comentarle eso a tus compañeros. Oye, si tú vas a beber, pues no puedes ser el conductor. O incluso cuando ya pasaste esa etapa de la juventud, teniendo el liderazgo y sabiendo resolver los problemas con base en la experiencia de los obstáculos que tú ya brincaste cuando eras niño y eras joven. Por eso, vivir todas esas etapas es muy importante para la vida de una persona. La vida de una persona tiene que tener obstáculos, y esos obstáculos los puedes brincar o te puedes caer, pero los dos sirven. Claro. Porque si ya te caíste, tú sabes que puedes tener un obstáculo nuevamente igual y sabes cómo brincarlo. Y si no te caíste, tienes que saber por qué en ese obstáculo no te caíste para no caerte en uno nuevo. Cuando uno va a la guerra, nosotros hemos tenido oportunidad de estar ahí, hay muchas, hay fuego amigo, hay traiciones, hay trincheras, hay minas antipersonales, y uno tiene que ver qué estrategia realizar para sortear esto y no te maten. En tu experiencia dentro de la política, Giovanni, ¿te ha pasado todo esto? También hay fuego amigo, también hay minas antipersonales, también hay traiciones, hay enemigos. ¿Cuál es la estrategia para lograr salir adelante sin que esto te mate, sin que esto te afecte? Me encanta el poema de Mario Benedetti, La táctica y la estrategia. ¿Cuáles son nuestras tácticas y cuál es la estrategia? Primero, la táctica, ganarme el cariño de las personas. La táctica, hacer servicios urbanos para que las personas vivan mejor. La táctica, salir a la calle y que te conozca la gente, que sepa que el alcalde está 24/7 como ser humano, no como alcalde, como ser humano. La táctica, no ser ostentoso. La táctica, hacer que las cosas funcionen en un sistema. La estrategia, ser el mejor alcalde de la Ciudad de México. Eso es a lo que nosotros tenemos que estar enfocados. ¿Y esto te quita enemigos del camino? Por supuesto, porque nosotros, nuestros enemigos, como lo dice el arte de la guerra, tenemos que medirlos y tenemos que ver qué tienen a su lado para poder ir a la guerra contra ti. Tú has estado en la guerra. Y bien lo dice el libro del Sun Tzu, lo vuelvo a referir. Si tú tienes un enemigo enfrente de ti con más armas y más soldados, ten cuidado, no vayas a esa guerra. Si tú tienes enfrente de ti un ejército con las mismas armas y los mismos soldados, ten tus tácticas y ten tu estrategia. Si tú ves que el enemigo que tienes enfrente tiene menos armas que tú y menos soldados, pacta para que te los ganes. Y no hagas que los otros soldados que están enfrente de ti se mueran de hambre. Mejor únelos a tu ejército y vas a tener más aliados. Entonces, por eso yo defino que la política es el arte de convencer
y no vencer José Luis. ¿A qué le tienes miedo ahora, Giovanni? ¿Y cómo vencer eso? ¿Hay algo a que le tengas miedo? ¿A la muerte? No lo sé, ¿a qué le tienes miedo? No sé, a una tragedia en la ciudad. ¿Cuáles son los miedos con los que te despiertas? Fíjate que todos los días que me despierto me encomiendo a Dios. Ese es el Giovanni. Y te voy a platicar un día de Gio, si tú me lo permites. Me levanto, me persino, camino un poco, me baño, me visto, me encomiendo a Dios, me encomiendo a la Virgen. Les pido que me ayuden a vencer los problemas que pudiera yo tener. Leo los periódicos, ¿sí? Y entonces, todos los días puedes amanecer con los miedos de que pase una tragedia. Porque la ley de Murphy existe, ¿verdad? O que ocurra algo. Pero lo que más me preocupa son los seres humanos. Que ocurra una tragedia con un ser humano, que alguien asalte y pierda la vida, que exista un feminicidio. A propósito, te voy a hacer un comentario. Somos la alcaldía, no en la ciudad, en la República Mexicana, con menos feminicidios. Esta es la alcaldía desde que comenzó mi administración. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? A que ocurra una desgracia. Y eso puede pasar en un desastre natural que tú no puedes controlar. Pero de todos modos, tú tienes la responsabilidad de ser alcalde. Y para ser alcalde, yo insisto, lo primero que debes de ver es por el ser humano. Por supuesto que todos los días, y lo digo con toda la humildad y todo el respeto, amanezco con miedos. Pero esos miedos, como yo te decía, son los obstáculos que nosotros tenemos que aprender a brincar. Y esos miedos, ¿cómo se vencen? Enfrentándolos, no huyendo a los mismos. Porque si no, el miedo va a continuar. Y tú tienes la responsabilidad de vencer el miedo brincando el obstáculo. El amor, los hijos, los papás, ¿qué significan para ti? ¿Tu señora? Me parece que es la base fundamental para que el ser humano pueda caminar y vencer estos obstáculos. Los obstáculos, un atleta que va a una olimpiada lleva a su entrenador, ¿estás de acuerdo? Y lleva a sus consejeros, etcétera, si quiere ganar medalla olímpica. Fíjate, el ejemplo que me dieron mis padres de estar juntos, de juntarnos como hermanos hasta la fecha, es el ejemplo que hoy mi esposa Rosy, querida, preciosa, mi compañera, mi amiga, que está siempre a mi lado, me da fortaleza. Es mi coach, el que me dice, este obstáculo, vamos juntos a brincarlo de esta manera. Pero está conmigo, está de mi lado. Y mis hijas también. Entonces, en el seno de la familia, donde yo estoy, procuro hacer lo mismo. Que todos estemos juntos, que todos nos amemos. Eso te da fortaleza espiritual. Y fíjate que, juntándolo con lo de los miedos, esa fortaleza espiritual del alma familiar te ayuda a tener amor y poder brincar esos miedos. Claro. Porque si sales de tu casa sin contar con ese apoyo familiar, teniendo problemas, estando incluso en un tema familiar problemático, tú vas a salir y los miedos se multiplican. Claro. Entonces no los puedes vencer porque estás pensando en el miedo interno y en el miedo externo. Y si el miedo interno te ayuda, vas a poder sortear y brincar el miedo externo. Por eso a mí me parece que la familia es la base fundamental para que Giovanni, en lo personal, siga siendo este Giovanni que es feliz, que vive con amor y que trabaja todos los días para tener un mejor lugar donde vivir, José Luis. Por último, Giovanni, ha de haber muchas personas que ahorita que nos están viendo no saben cómo salir adelante, ¿no? Los miedos, lo que creen que es una falta de oportunidad, no les permite salir de su trinchera, están encerrados y que te admiran. Y la intención de este programa es justamente personas tan admirables como tú que han venido acá, den un mensaje a estas personas que nos están viendo. Yo quisiera que les des un mensaje. Hay quien dice, no me gusta dar consejos, pero hay ejemplos de vida que permiten que otros puedan seguir adelante y salgan adelante. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que nos ven para que traten de ser como Giovanni o mejor, ¿no? Que esa es la intención, luego que nos mejoren los que vienen atrás de nosotros. Como tú bien dices, no son consejos,
se comparten experiencias de vida para que tú puedas retomar parte de esas experiencias de vida de una persona y tú las apliques, o de un libro o algo. Fíjate que el otro día estaba yo escuchándole una entrevista con Jack Ma, el fundador de Alibaba. Qué interesante entrevista. ¿Cómo comenzó y en quién se convirtió? ¿Por qué? Porque tuvo la visión. Fíjate que él dice, oye, a mí me rechazaron 14 veces de Harvard. Cuando llegó el primer Kentucky Fried Chicken aquí a China, contrataron 23 plazas. Nos entrevistaron a 24 y el único que quedó fuera fui yo. Qué chistoso, man. Pero ¿sabes qué hice? Creí en mí. Creí en mi amor. Creí en lo que hacía. No tenía conmiseración. No veía qué decían las demás gentes de mí. Ya se me había quitado ese miedo. No escuchaba los murmullos. Me debo de concentrar en lo mío, hacer bien lo que estoy haciendo, y así voy a lograr ser el número 1. De otra manera, tú estás pensando qué están diciendo los demás y tú te pones a ver el ejemplo del primer lugar. Si tú te pones a ver el ejemplo del primer lugar, ya eres el segundo lugar de facto. Tú tienes que pensar en cómo salir adelante. Si que te quedaste sin trabajo, tienes que ser emprendedor. Si ya tienes trabajo, tienes que pensar en cómo ser el mejor en tu trabajo con acciones. No siendo barbero con tu jefe, sino trabajando todos los días más. Si tú eres empresario ya, trabajar por ser el mejor empresario, por brindarles las mejores oportunidades de trabajo a tus trabajadores. Y si eres político, estar con la gente. Entonces, mi experiencia de vida, sin decir un consejo, es concentrarme bien en lo que hago para ser el mejor José Luis. Giovanni, ¿sabes cuánto agradezco que has venido a nuestra trinchera? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, si tú me lo permites, José Luis, amigas y amigos coyoacanenses, todos los días estamos trabajando 24/7 porque estamos esforzándonos para cumplir lo que te dijimos. Ser la mejor alcaldía de la Ciudad de México, y lo estamos logrando. Pero hoy queremos ser la mejor alcaldía del país. Y tenemos a lo más importante, que es el recurso humano, que eres tú. Las y los coyoacanenses que estamos viviendo en Coyoacán y que todos los días luchamos por sacar a nuestras familias adelante. Yo te mando un respetuoso saludo, te quiero mucho y estamos trabajando 24/7 porque tú y yo somos imparables. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Esta trinchera es tu casa también. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Giovanni Gutiérrez. Ya lo conoce usted, ya lo vio aquí en La Trinchera, en esta gran producción de Canal 0. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pásela bien.